Así se vivió el fin de semana en diferentes ciudades. Esto ocurrió en Washington. Las protestas en contra de esta decisión también hay quienes salen a respaldar lo que hizo la Corte Suprema. Pero repasemos las cifras del aborto en Estados Unidos. ¿Qué tan prevalente es o no este mecanismo que es una de las partes de los derechos de salud reproductiva de las mujeres? Miren este cálculo. En 2020, de acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, que pertenece a los CDC, con sede en Atlanta, hubo 3.613.647 nacimientos en Estados Unidos. Esa es la cifra de nacimientos. De ahí vamos a la cifra de abortos. La cifra más reciente la publicó el Instituto Guttmacher y dice que en 2020 hubo 930.160 abortos. Quiere decir que 1 de cada 5 embarazos en Estados Unidos en 2020 terminó en un aborto. Vamos a los datos, las cifras. Estas son del mismo Instituto Guttmacher, pero de 2014. En ese año, que son las cifras más recientes, el 39% de quienes se sometieron a un aborto eran blancos, el 28% negros, el 26% hispanos. Y entendamos mejor a quién afecta más, quién necesita más este tipo de mecanismo de salud reproductiva. El 59% de quienes se sometieron a un aborto eran mujeres que ya tenían hijos. El 49% estaba por debajo del nivel de la pobreza y el 60% se trató de mujeres dentro de la década de 20 a 30 años. Entonces, ven ustedes, son diferentes factores los que inciden en esta práctica del aborto. Vamos a hablar sobre la decisión de la Corte, lo que viene hacia adelante. Nos acompaña Paula Ávila Guillén, ella es la directora ejecutiva del Women's Equality Center, el Centro para la Igualdad de la Mujer. Paula, una decisión que cambia 5 décadas de precedente y que se empieza a digerir, está limitando los derechos de las mujeres en Estados Unidos a nivel federal. Sí, Juan Carlos, efectivamente es una decisión que cambia y rompe un precedente y que va contraria a lo que está pasando como en el resto del mundo. Mientras en Latinoamérica hemos podido avanzar en derechos reproductivos, aquí en Estados Unidos estamos yendo hacia atrás. Ya en este momento hay 13 estados que tienen prácticamente una prohibición total del aborto. Se estima que de aquí al final del mes aproximadamente 26 estados, y esto va a afectar la vida de más de 36 millones de personas. Estados Unidos es un país con separación de iglesia y Estado, una separación marcada en la Constitución, pero detrás de esta decisión hay un componente religioso importante. Cuando uno ve en el cristianismo el tema del aborto es muy fuerte, pero el judaísmo y el islam tienen una concepción diferente. ¿Qué tanto ven ustedes aquí hay política? ¿Qué tanto aquí hay la realidad que vive Estados Unidos y el hecho de que antes de Roe versus Wade había abortos y había abortos de manera ilegal y con mayor riesgo, y después de Roe versus Wade se van a seguir dando? Mira, una de las razones principales por las cuales los gobiernos en Latinoamérica han avanzado en temas de aborto no es sencillamente por presión social, aunque eso fue muy significativo, pero fue porque se dieron cuenta que ese tipo de prohibiciones son inefectivas en reducir los números de aborto. La mujer que tomó la decisión de abortar lo va a hacer independiente del contexto legal en el que se viva. Cómo lo haga, si lo hace en condiciones de salud, de dignidad, de limpieza, de protección de sus derechos, pues depende mucho de si es legal o no o del privilegio que ella tenga. Entonces, el que la Corte esté tomando esta decisión para mí no tiene en realidad nada que ver con reducir los abortos, sino por el contrario, tiene que ver sobre controlar los cuerpos de las personas. Si en realidad quisiéramos reducir los números de abortos, existen políticas públicas que son muy efectivas para reducir los números de abortos, que no se concentran en los abortos, sino se concentran en reducir el número de embarazos no deseados. Políticas de acceso a la educación sexual, políticas de acceso a anticonceptivos libres, accesibles, y aún en esos casos siempre va a existir necesidades de abortos. Pero irónicamente, en esa misma decisión de la Corte, en un voto concurrente del juez Thomas, incluso se entra a cuestionar si es necesario también cambiar el precedente de una de las decisiones que permitió que las mujeres tuviéramos acceso a anticonceptivos. Entonces, claramente esto es una visión religiosa de tratar de controlar los cuerpos de las mujeres.
Y no solo dice Thomas el derecho a tener acceso a los anticonceptivos, sino al matrimonio igualitario y a las relaciones entre personas del mismo sexo. ¿Cuál es, Paula, la situación para las mujeres, para las latinas en Estados Unidos ante este fenómeno y ante la realidad económica? Veíamos que el grupo más importante de mujeres ya tiene un hijo, está en situación económica difícil y además de eso, por lo general es muy joven. Nosotras decimos en Latinoamérica, las ricas abortan, las pobres se mueren. Y eso es lo que va a pasar. A las mujeres que tengan recursos van a poder viajar a otros estados. Si tú eres una mujer latina en Texas y tienes recursos, vas a poder ir a California o a Nueva York o de pronto a Colorado. Pero si tú eres una mujer latina que no tiene recursos o que de pronto tu estado de papeles es irregular, no tienes documentos, tú no vas a poder ir a ningún lado, ni siquiera vas a poder salir del estado. Esto va a afectar desproporcionadamente a las mujeres latinas, pero sobre todo a aquellas que son más pobres, aquellas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y esto también va a tener un efecto desproporcionado en las mujeres que viven en situación de violencia doméstica. Las mujeres para las cuales un aborto es la diferencia entre poder escapar de una situación de violencia doméstica o no, y que no perpetuar un ciclo de violencia en el que viven. El impacto que esto tiene en las mujeres que están en mayor situación de vulnerabilidad es otra de las razones por las cuales otras cortes en el mundo han decidido legalizar el aborto, porque hay que igualar el piso de acceso para todas las mujeres, pero claramente es algo que a esta corte pues sencillamente no le importa. Y es un tema que, como decíamos, queda ahora en manos de las legislaturas a nivel estatal, a nivel federal, el Congreso tendría que aprobar. Y también resaltar que en las últimas 5 décadas se han dado momentos en que, por ejemplo, los demócratas controlan Cámara, Senado y Presidencia y tampoco codificaron esto en una ley que ahora será un tema político para el resto del año. Muchas gracias, Paula, por acompañarnos en esta entrega directa. Hoy es Paula Ávila Guillén, directora ejecutiva del Women's Equality Center, nos acompaña desde Nueva York. Muchas gracias, Juan Carlos.